cuando empiezan a pasar estas cosas, uno dice, ok, esto no es solo los libros, esto no es solo Kiyosaki. Claro. Tú realmente puedes generar un ingreso que no tiene que ver con mi trabajo, que yo no conozco el departamento, y alguien me transfiere 400.000 pesos mensuales a mi cuenta y no ni siquiera conozco el departamento. Entonces, y no hiciste nada. Muy buenas, gracias por estar ahí del otro lado. Bienvenido a un nuevo episodio de Historias Simples, este espacio donde hablamos con personas que se han transformado en inversionistas, que se han animado a transitar ese camino, en principio de incertidumbre, de dificultad, pero que han logrado con el tiempo transformarse en inversionistas inmobiliarios. Estoy con un ya amigo, nos conocimos a principio de año. Él llegó como cliente, como inversionista. Bueno, ahora nos va a contar bien su historia, obviamente. Él es Alfredo Cam. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar. gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno tenerte por aquí. Alfredo es una persona súper motivada, súper movida y él accedió instantáneamente, si bien costó hacer esta juntada, pero porque realmente es una persona muy ocupada. Pero Alfredo, recién hablábamos un poquito fuera de cámara. Nadie te cree que tú eres médico veterinario. ¿Puede ser? ¿Así partiste? ¿Cómo es la cosa? Sí, es muy divertida la historia porque, claro, yo soy médico veterinario, titulado, digamos, trabajé 3 años en eso, pero siempre, yo creo desde quinto año de universidad que me empezaban a gustar los números, ¿ya? Entonces era divertido porque yo siempre cuento que mis compañeros estaban viendo las vacunas de los perros en quinto año y yo me empecé a buscar, a meter en la bolsa, perdí plata inmediatamente y todos me decían, bueno, ¿qué onda? Hasta mis papás así. Entonces, yo como digo, lo único que tengo veterinario es como que en el carnet detrás sale médico veterinario, yo no tengo Ok. nada que ver con eso, digamos. Claro, claro. ¿Pero ejerciste como veterinario? Sí, tuve 3 años por la parte pública, trabajé en la parte pública y en el servicio agrícola y después renuncié a dedicarme a independizarme en negocios varios, digamos. Ese fue el Ok. camino. Ok, siempre tuviste un gen más ahí emprendedor, más ligado a los negocios, al emprendimiento. Sí, sí, me encantaba, siempre revolvía el gallinero ahí donde estaba trabajando, buscando como alternativas de qué hacer con la gente. No, sí, fue bien inquieto, pero esta beta fue, como te digo, quinto año de universidad, o sea, a los 22 años. No era el tipo de que vendía, no sé, sándwiches en los recreos para ganar más plata. No, nada de Claro. eso. Como que después salieron como esas ganas, que yo todavía no tengo idea de dónde, digamos, a lo mejor por llevar un poquito la contra ahí te puedo contar, de familiarmente son muy conservadores, Ah, entonces sí. era como todo distinto, claro. Bien, bueno, empecemos por el principio entonces. Cuéntame cómo fue que empezó esto, de dónde nació y cómo empezaste, o de dónde fueron las primeras luces, los primeros pasos que te llegaron, con libros, con amigos, con algún familiar que invirtió, ¿cómo fue? Claro. A ver, yo creo que hasta quinto año de universidad, en general, no tenía mayor como intención, digamos, de hacer temas de negocios, de inversiones, ¿ya? Y justamente como en quinto año empecé a mirar como alternativas como la bolsa, ya en un principio. Okay. Mis papás no tienen nada que ver con esto, son absolutamente fuera del tema de inversiones, para los números son nada, siempre se compraron la casa propia, después les fue un poquito mejor y se compraron la otra casa y esos son los activos que tienen, Claro. siempre trabajando como empleado, digamos, fijo, digamos, una cosa Claro. así, en empleos cero variable, cero riesgo, entonces mi hermana también, yo tengo una hermana, y yo de repente salgo completamente diferente tratando de hacer cosas, como más inquieto, ¿ya? Entonces, bueno, después como que, como decía, en los primeros trabajos empecé a tratar de ver cosas, de cómo poder optimizar un poquito eh, la manera de generar los recursos. Yo creo que al final eso fue lo que me movió, de darte cuenta de que hay unas maneras mejores de poder ser más eficiente, finalmente, ¿ya? Y ahí uno empezó a buscar, encontré por ahí un mentor, empecé a leer los libros, obviamente Robert Kiyosaki, los libros que mucha gente que le gusta las inversiones inmobiliarias parte. Y en esa idea del mentoreo, ¿tuviste una persona particular o fue alguien que apenas pudiste consultar o fue alguien contratado? ¿Cómo fue eso? Sí, no, lo que pasa es que, bueno, buscando unos, no sé, yo creo bastante como en tema de la ley de atracción, de que en el fondo donde uno se enfoca, la energía, digamos, se va expandiendo. Entonces, como yo ya estaba inquieto, te empiezan a aparecer cosas. ¿Ah? A quien no le ha pasado eso, o al menos
eso pasa, hay gente que lo cree, hay gente que no, pero finalmente... Entonces empiezan a llegar informaciones y a mi señora, que también le gusta mucho este tema, le llegó como un spam de un lugar que enseñaban como finanzas personales, ¿ya? Estoy hablando hace 10 años atrás, en el 2010. Entonces, ahí nos metimos y fuimos a clase y ahí conocí a una persona que hacía clase, que era el dueño finalmente como de este instituto, y que se llamaba Instituto, en ese momento se llamaba Instituto del Desarrollo Emprendedor o Café Emprendedor, fueron cambiando los nombres. Y empecé a escuchar todo este tema y ahí me apasionó, obviamente, mucho. Y después empecé a hacer los cursos y después nos hicimos amigos y han pasado y ahora estamos metidos en los negocios juntos. Entonces, siempre como primera recomendación es bueno conocer, si uno tiene un interés en un tema, empezar a preguntar a gente cómo lo hiciste, qué haces, en el fondo, que te den tips, que te den, no sé, experiencia. Yo me gusta mucho hablar con gente de su experiencia, sobre todo gente que va un poquito más arriba en el camino de lo que tú quieres hacer, digamos. Sí, y Obviamente. en general también lo que pasa es que cuando este tipo de personas son en realidad más benevolentes y son proclives a dar información. A veces uno piensa que el que más tiene y el que le gusta las inversiones y emprender es como el más cerrado por tener y por ya haber alcanzado metas, objetivos, pero en general nada que ver, justamente como, sobre todo si alguien empezó de cero, de abajo, es súper dado a poder compartir información. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Me he dado cuenta que en la medida que a veces la gente le va mejor, tiene más ganas de entregar conocimiento, Claro. más ganas de compartir. En el fondo, es más que nada para decirle, oye, a mí me sirvió, te puede servir esto también. Entonces, yo he encontrado que es completamente diferente. La gente es como más altruista, como que entrega más cosas cuando te va mejor. Sobre todo los casos de éxito, les gusta compartir, porque también es como una devuelta de mano, por decirlo de una manera. Claro, totalmente. Y cuéntame, Alfredo, ¿cómo fue esa primera inversión, este primer paso? Porque del otro lado seguramente hay muchas personas que todavía ni siquiera se animan a empezar a dar ese pequeño pie de, no sé, de 200 lucas. Y ahora después nos vas a contar también todas las inversiones que tenés, obviamente hasta lo que quieras y demás, pero principalmente la inmobiliaria. ¿Cómo fue ese primer paso? ¿Dónde invertiste? ¿Hace cuánto? ¿Cómo te fue con esa inversión? ¿Te fue bien? ¿No te fue bien? Cuéntanos. Perfecto. Sí, mira, bueno, siempre está el mito finalmente de cuando uno parte, ¿qué es lo que se compra primero como un bien raíz? Si es para arrendar, ¿cierto? Como inversión, o si es la casa propia, que es un tema súper Claro. controversial, por decirlo de una manera. Y yo, bueno, nosotros al principio, cuando nos casamos, con la Paula, que es mi señora, en el fondo queríamos arrendar. Estábamos como con la idea de empezar como un camino inversionista. Y Bien. queríamos arrendar, justamente, pero se dio la posibilidad de comprarnos un departamento, ¿ya? Y nos compramos un departamento, que fue la primera inversión, estamos hablando del año 2011, y bueno, los dos estábamos trabajando como dependientes, y más encima, no sé, el departamento no era tan caro, digamos, como ha subido, digamos, el precio ahora de las propiedades, sino que era un poquito más barato, sobre todo por el sector. Okay. Y bueno, el tema es que hicimos varias cosas ahí claro, que ahora lo veo para atrás y digo, no sé si es tan bueno. Primero, fuimos los dos a pedir el crédito porque estábamos preocupados de que no nos iba a dar la plata. Entonces ya inmediatamente tomamos las dos personas, las dos capacidades de crédito y fuimos con eso. Segundo, bueno, nos fuimos con banco al principio, cosa que yo jamás, podemos hablar un ratito más de eso, no tenía idea que existían, digamos, otras entidades que te pueden financiar, ¿ya? Que después estoy trabajando mucho con eso también, con gente del equipo tuyo. Entonces partimos con eso y claro, igual, independiente de esos pequeños errores, la propiedad ha subido 2 veces, subió 2 o 3 veces en 5 años. ¿Multiplicó el valor, por ejemplo? Claro, 2,5 yo creo, y porque fue del Wow. 2011, y del 2011 al 2015 tenía ya prácticamente un segundo, valía prácticamente el doble, y pucha, es una locura, por el fondo, ¿ya? Impresionante. Claro, el sector de Providencia subió mucho y también, bueno, justamente esos años fueron muy buenos, digamos, ¿ya? Claro. Y entre medio también, justamente uno de las personas con quien yo aprendía inversiones, que es el mentor que te digo, también estaba desarrollando un proyecto y justamente también nos metimos ahí con 2 departamentos en los Andes, con un concepto de renta, con mi señora. Y yo, claro, ahí ya me había salido de mi trabajo, ¿ya?
y yo decía, bueno, ¿cómo me van a prestar la plata si no tengo trabajo? Entonces me contraté por una de las sociedades que teníamos, que era pymes, que vendía muy poco, pero Claro. me contraté y presenté 3 liquidaciones, certificado FP, y me aprobaron 1.800 UF, ¿ya? No. Entonces, ese también es un tema que la gente inmediatamente, lo he escuchado mucho, dice, no, no te van a aprobar la plata, no te van a... Y por eso no lo intentan. Primero, si uno no intenta o Claro. pregunta al banco, es imposible saber si te van a aprobar o no te van a aprobar. O sea, hay gente que dice que no antes de intentarlo, ¿ya? Entonces eso yo puedo dar fe de que, siendo veterinario, teniendo, siempre yo he estado contratado hace 8 años por mis negocios, que son pymes finalmente, y me han podido prestar la plata que he preguntado, o sea, que he pedido, perdón. Es básicamente orden, mostrar de que todo lo que te compras te generan ingresos. Yo creo que es muy bonito, digamos, aprender este camino, porque finalmente te ayuda mucho, te libera mucho, ¿ya? Yo creo que eso es lo que a mí me gusta de esto, como esa libertad, ¿ya? Esas fueron las primeras inversiones, y todo en banco, primero, ¿ya? Bueno, después fueron, no sé, no recuerdo los años, pero ahí después fui creciendo un poquito más en las inversiones inmobiliarias, hasta que encontré una segunda beta, que era el tema del refinanciamiento, ¿ya? Y ahí hice una jugada muy, muy buena, que estamos hablando del 2015, que justamente lo hice con Mutuaria, ¿ya? Hay las mutuarias, yo sé que tú tienes un equipo súper bueno ahí financiero, que eso para mí es maravilloso, porque las mutuarias, en el fondo, aparte de solamente estar mirado, digamos, ¿cómo se llama? Por la CMF, pero no cruzado, digamos, con la información del banco, te permite justamente poder crecer y seguir aumentando tu patrimonio. Entonces lo que yo hice es tomar ese mayor valor del primer departamento, Claro, ¿ya? ese que Que habías había capitalizado subido, muchísimo. tomar esa valorización y en el fondo pedir por la mayor tasación, pedir dinero libre, ¿ya? En fines generales que se llama, no quiero entrar en temas tan técnicos, pero en general el fines generales que te deja dinero libre. Entonces ahí con eso hacía 2 jugadas. Una, sacaba mucha liquidez, y 2, sacaba mi deuda desde el banco hacia la mutuaria, ¿ya? Y con eso, yo siempre, cuando hago las cosas, me gusta hacerlas y después poder contarlas y ayudar a los demás. Porque Bien. muchas veces la gente lo dice, pero no sabe si se puede. Y yo le digo, esto se puede. Te hacen un cheque a tu nombre con la plata de tu departamento. Se puede. Entonces son cosas que, bueno, que al final uno va aprendiendo. Entonces, después ya, un poquito para ir resumiendo, me metí harto en el tema de los refinanciamientos, porque finalmente te prestan plata a, no sé, UF más 3% al año y te puedes comprar más propiedades poniendo pie y en el fondo vas creciendo como al final sin límite, digamos. Que lo que te hace crecer más y más rápido, porque cuando por un peso que tú pones 10 pesos del banco, es obvio que vas a poder crecer como con anabólicos, ¿no? Rápido, rápido y potente. Claro, yo, como te decía, en quinto año de universidad, yo partí la parte financiera con las acciones. Y a mí me gustaban mucho las acciones, de hecho todavía me gustan las acciones, pero a mí me gustaba mucho más el concepto de mantener y como de renta, ¿ya? Nunca fui mucho Claro, de trading. Y cuando descubrí el mundo inmobiliario, en el fondo sentía que era muy parecido al mundo accionario desde el punto de vista de que tú dejas el activo, claro. va creciendo en valor, te genera renta, pero la gran y tremenda diferencia es justamente lo que dices tú, pues el apalancamiento. En las acciones, si bien ya un poquito más complicado, uno puede apalancarse y es más riesgoso, la amplificación que te da el banco es gigantesca, pues. Por algo se llama palanca, digamos, ¿cierto? Entonces, por eso yo ahora estoy prácticamente dedicado al 100% a la parte inmobiliaria, porque creo que la velocidad que tiene esto no se compara, digamos, con otra cosa. Excelente. ¿Y cómo fue el avance? Ahí conseguiste con Mutuaria ese financiamiento y ahí te dejó la holgura, digamos, dentro de tu capital que quedaste limpio para volver a tomar crédito por un lado. Por otro lado, te dio un cheque, plata fresca para seguir invirtiendo y ahí volviste a invertir, entraste en otro ciclo de inversión. Exactamente.
Claro, después me compré una casa, sí, una que, que no es tan como de inversión, pero es una casa que tiene bastante valor, también de como, más allá de renta, finalmente es como un buen activo, ¿ya? Y después esa casa también la saqué, la hice con banco primero y después de nuevo la saqué con la mutuaria, haciendo un poco un juego. Bueno, con algo también empecé a diversificar con parcelas también, con algo de esa plata. Entonces, al final es como como de tu mismo departamento, sacas recursos de ahí mismo, en vez de tenerlo, como digo yo, no sé, por decir algo, 50 millones puestos ahí en la tierra, los sacas a una tasa barata y la inviertes a una tasa más alta, finalmente estás haciendo el negocio del banco, ¿sí? Entonces, eso, claro, después compramos algunas parcelas, tratando de sacar varias deudas del sistema, hasta que me apareció algo súper maravilloso de una empresa que se llama Gen Proactivo, que revisé de repente veo, yo soy malo para las redes sociales, y de repente veo algo y salía bono 20, ¿ya? Y yo dije, bueno, a mí con el nivel de deuda no me van a prestar al 90, y me gusta Antofagasta, ¿ya? Antofagasta, tengo familia aparte ya. Entonces contacto a Gen Proactivo y me dice, sí, bono 20, no cobramos comisión. Fui nuevamente a una mutuaria con el equipo de Gen Proactivo financiero y me prestaron el 80% de la propiedad y me compré una propiedad sin poner plata. Eso ya empezó a ser ya, cada vez uno va como perfeccionando el modelo, digamos. Claro. Esa propiedad la compré, me firmé acá en Santiago y me vinieron a sacar la firma incluso acá. Y después se arrendó, no conozco la propiedad, como estamos en cuarentena, conozco por foto, y ya se arrendó súper bien, ya voy en el segundo mes ya de arriendo. Claro, y eso fue en medio de la pandemia, para que la gente un poco entienda el contexto. O sea, esto fue en marzo, justo cuando entrábamos a encerrarnos todos. ¿Te dio un poco de miedo ahí? ¿Cuál fue tu sensación? Pensando, estoy a la distancia, ¿qué va a pasar? Sí, sí, es que a mí soy muy financiero yo para pensar, y en la medida que creo que es una tremenda oportunidad de si no tienes miedo a la deuda buena, porque una deuda buena, en el fondo te permite comprar, lo que me pasó a mí, un departamento que vale 100 millones, comprarlo en 80 millones y que el banco ponga esos 80 millones. Entonces, finalmente, en tu patrimonio vas a tener un activo por 100 millones y una deuda por 80. Entonces yo lo vi de esa manera, diciendo, ok, puede ser que a lo mejor pase, no tuve esa situación, pero a lo mejor pasa 1 o 2 meses sin arrendarse, ok, pero en el fondo no estoy poniendo nada de plata, pongo el crédito a 3 meses de gracia y todo cuadra, digamos, ¿ya? Y así fue, a mí se arrendó y me cuadró el primer dividendo con el arriendo. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas, uno dice, ok, esto no es solo los libros, esto no es solo Kiyosaki. Claro. Tú realmente puedes generar un ingreso que no tiene que ver con mi trabajo, que yo no conozco el departamento, y alguien me transfiere 400.000 pesos mensuales y a mi cuenta, y no ni siquiera conozco el departamento. Entonces, Y no hiciste nada, no pagaste comisión, no pusiste plata a tu bolsillo, más que los gastos operacionales y demás, me y todo vinieron a sacar la firma acá, entonces se puede hacer cosas súper buenas en la industria inmobiliaria, ¿ya? Creo que es bueno aprender un poquito, ¿ya? Yo sé que ustedes hacen bastante educación financiera, para mí eso es la clave. Yo creo que partiendo la educación financiera 100% es la clave. Yo tuve, desde que entré a ese café con mi mentor, yo nunca he dejado de aprender, digamos, de leer, de estar constantemente en webinar, comunicándome con gente que esté en el rubro, conversando, compartiendo, o sea, uno va, en verdad va mejorando totalmente, pero es algo que se puede hacer, digamos, o sea, no necesitas ser ingeniero comercial, como mucha gente me dice, menos ingeniero tampoco, ingeniero civil, no tienes que haber estudiado afuera, no, o sea, yo les digo, soy veterinario, tengo liquidaciones de una pyme, pero puedo demostrar todo lo que hago en forma ordenada nomás. Yo creo que ahí está la clave, la disciplina. No, y además pensar que al principio fue simplemente tirándote a la piscina con tu primera propiedad. De ahí empezó a surgir tu capital. No es que fue, no sé, la herencia de una casa y bueno, empezaste con los primeros 100 millones, no.
Empezaste básicamente con este modelo que es súper virtuoso, que es un poquito de capital y apalancarse y partirte. Fue muy bien en esa época donde las propiedades subieron muchísimo. Y eso, Claro. eso obviamente es el buen timing de entrar en un momento justo, ¿no? Pero ese fue el principio y así empezaste. Sí, sí, de hecho me han preguntado un par de veces cómo, pucha, cómo empezáis, y yo creo que esa fue una de las principales palancas, volviendo a la palabra, que finalmente yo les decía, bueno, ¿y cómo te puedes conseguir 50, 100 millones de la nada? Ahorrando, pucha, vaya a estar hasta los 80. ¿Tenés alguna propiedad? En el fondo, ¿tienes algún delta? Y ahí uno empieza a mover, digamos, las neuronas y decir, bueno, pero ¿cómo puedo sacar plata? Yo veo mucha gente, probablemente la gente puede estar escuchando, que a veces tiene activos ahí y que tiene, bueno, escucha, un montón de plata parada ahí que puede trabajarla y no sabe. Como decimos nosotros, está parado en su libertad financiera y no tiene idea. Es cosa hacer un par de movimientos, 2 o 3 años, y te cambia todo el panorama, digamos. Tal cual, a mí me gusta usar la metáfora de tener como, no sé, una mina de oro abajo de tu casa y no te das cuenta. Como tener petróleo ahí abajo que estás parado sobre eso y no sabes todo lo que podés aprovechar y todo lo que podés hacer con eso. ¿Y qué pensás, Alfredo, con respecto, porque creo que una de las claves también es que además partiste muy joven? ¿Qué pensás sobre eso? Dentro de tus 20, tus primeros 20 fue tus primeras inversiones y creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo compatibilizabas eso con el carrete, con las salidas, con los gustos que le gusta darse, que nos gusta a todos, ¿no? En los 20 nos gusta pasear, nos gusta disfrutar. ¿Cómo hacías compatible eso? Sí, lo que pasa es que tengo la suerte de que el tema me gusta mucho, me apasiona mucho. Entonces, por eso al final nunca lo he visto como un trabajo, sino que lo veo como algo que disfruto. Pero sin lugar a dudas, bueno, esto obviamente tiene mayor ventaja porque tienes mayor tiempo nomás si lo haces más joven, pero esto se puede hacer en cualquier momento, digamos. O sea, de todas maneras, uno puede ir mejorando, gente que está próxima tal vez a la jubilación o a la pensión, ya, porque siempre me retan cuando digo jubilación, porque la palabra viene de júbilo y bueno, no parece que júbilo no tiene mucho, digamos. Entonces, Claro. yo cuando daba las charlas siempre hablaba de jubilación y me corregían, tan cerca de pensionarse. Se puede mejorar considerablemente, o sea, entonces, claro, cuando uno parte dentro de los 25 años, es lo ideal, eso es mi recomendación, yo creo, número uno, partir lo más temprano posible, con las primeras liquidaciones, la gente, sobre todo cuando está con pocas deudas, se pueden meter fácilmente en un par de propiedades que en 20 o 30 años más van a ser ingresos pasivos, pero absolutos, digamos. O sea, yo siempre estoy pensando en eso, a lo mejor ahora es solo capitalización, ya probablemente el dividendo con el arriendo siempre están muy justitos en este momento, pero todo eso va a ser un ingreso a tu jubilación. Entonces, en la medida que uno se meta antes, puede hacer un programa. O sea, va diciendo cada 2 o 3 años te vas metiendo en varios proyectos. Y sobre todo ahora que las inmobiliarias tienen bastantes como beneficios, digamos, de entrar en proyectos en verde, proyectos en blanco, que es algo que tampoco he conversado, que principalmente fue ahora que me empecé a motivar con eso, digamos. Yo antes estaba mucho más de entrega inmediata y ahora tengo varios, con ustedes también tengo algunas unidades promesadas para 2 o 3 años más, con cuotas muy bajitas Claro. y que prácticamente esas son rentabilidades que van a duplicar, digamos, el pie que uno pone, digamos, o sea, solamente por la valorización del proyecto, ¿ya? Entonces, en la medida que uno pueda ahorrar un monto mensual, yo creo que es una tremenda alternativa, si no bien yo creo que la mejor de poder ponerla en un pie, digamos, ¿ya? Sobre todo para la gente que a lo mejor no hace negocio, que no le gusta, que no tiene otra fuente de ingreso que no sea su trabajo. Entonces, la mejor manera es tener ingresos paralelos a través de las propiedades, ¿ya? Yo eso lo estoy ayudando a mi hermana porque también mi hermana es dentista y está solamente con su trabajo, no le gustan las inversiones, no le gustan los... Entonces lo estoy tratando de ayudar qué es lo que podemos hacer con ella, porque probablemente va a ganar muy parecido de aquí a los próximos 20 años, entonces necesita ingresos paralelos. Yo creo que este modelo está muy bien hecho para gente que probablemente no va
aumentar considerablemente sus ingresos, digamos, porque no le interesa, no por capacidad, sino porque no le interesa. Entonces, sí, yo creo que es lo más seguro, de todas maneras. Y excelente. Y Alfredo, ¿y qué consejo le podrías dar a alguien que todavía no hizo ninguna inversión y que tiene miedo y el típico que no se anima? Así, si pudieses darle un consejo ya después de 10 años, que en realidad es muy poco, Alfredo, es muy poco tiempo, 10 años, para todo lo que has venido creciendo y lo que has venido desarrollando. O sea, eso en primer lugar me habla de lo potente que es el modelo de inversión inmobiliaria, si se hace bien, si se entra con el timing justo y con muy poco capital, porque al final, como decimos, para no ser reiterativos, pero básicamente empezaste de la nada o con muy poquito capital y creciste mucho. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona, sobre todo a esa que está en sus veintitantos? Sí, a ver, primero yo creo que se tienen que informar, por eso yo creo que la educación financiera o la educación en sí es como lo más importante, ¿ya? Yo siempre me gusta también esto, conversar con personas que han hecho cosas, que han experimentado, o sea, básicamente, no sé, que te llamen y te digan, pucha, Rodrigo, ¿cómo lo hiciste? Tu historia también es, tú más encima vienes de otro país, entonces como un poco decirle, oye, yo no soy andrónico, no soy, qué sé yo, mate, soy un gallo cualquiera que estudió una carrera que no la ejerce, más encima, como mucha gente, pero que he sido capaz de poder crecer un poquito en el mundo inmobiliario. Entonces, yo creo que la información es lo más importante, información, educación, de todas maneras, y juntarse con gente y preguntar cómo es el tema. O sea, la industria inmobiliaria crece muchísimo porque es muy buena, si al final no es tanto, no hay tanto misterio, digamos. Yo he hecho algunos negocios medio mal, he perdido dinero en negocios, ¿ya? Y una de las cosas que dije después de perder dinero y considerable es que yo solamente iba a seguir haciendo inversiones en activos míos, porque donde uno pierde la plata a veces, cuando le presta la plata a alguien para que alguien gestione un proyecto, o le presta la plata a una empresa, pero que la empresa no tenga activos. Claro. Activos, básicamente, son todos como los bienes que uno puede adquirir, pero que son tangibles, que son idealmente con un valor subyacente. Entonces, el mejor activo finalmente son las propiedades y la tierra, que es básicamente donde yo me estoy dedicando ahora. Entonces, comprando un activo, la plata no la vas a perder jamás, digamos. La plata está ahí, Y un activo tuyo, digamos, porque otra algo cosa tuyo. es en terceros y otra cosa es empezar a hacer crecer tu patrimonio, básicamente, que de eso se trata y me parece muy, muy inteligente. Buscar, le podemos decir a la gente que se preocupe por acumular, bueno, a veces suena medio fea la palabra, pero acumular activos, estar en esa misión de cada vez tratar de recolectar más, así sea chiquito, así sea algo pequeño. Por un lado, no sé, un fondo mutuo, por otro lado, una plata que tienes ahí, otra plata que tienes afuera, otra plata que tienes en acciones, otra plata que tienes apalancado con los bancos en propiedades, pero al final del día vas engrosando en tu estado, en tu situación patrimonial, vas engrosando tu lista de activos. Y creo que de eso se trata. Y eso te paga con creces en el largo plazo, ¿no? Claro, tú, como decía Kiyosaki, cuando yo me leí el libro El padre rico, padre pobre, probablemente mucha gente que te Todos los que sigue. entrevistamos lo Sí, mencionan. es que ese libro finalmente yo creo que te genera un cambio. ¿Sí? Él hablaba de la columna de activos, ¿de? Y yo no entendía nada. Yo decía, ¿qué es la columna de activos? Yo decía, no sabía, no podía entenderlo. ¿Ya? Y es divertido, como uno al final, pucha, trata de interpretar el libro. Y justamente, claro, él dice, bueno, lo que tienes que hacer es comprar activos. Claro. Algunos pueden y tienes que ingeniártelas cómo comprarlos nomás, pero en el fondo tú compras activos que te van a generar renta y fin, y eso es todo el camino. Sí. Ese es todo el camino. Súper fácil, porque si un día, mira, esto lo puedes llevar hasta los regalos. Si quieres quedar bien con tu esposa un día, cómprale oro, por ejemplo. Claro, Llega claro. y compra un anillito de oro. Que sabes que eso no es como una porquería de tecnología, que en 2 años se te va a depreciar y chao, perdiste. Compra un anillito de oro, que eso te va a durar para siempre, viejo. O sea, en 20 años lo quieres vender y lo más probable es que valga más de lo que lo compraste en su día, ¿no? Sí. No, yo creo que ahora los niños, digo yo, ya de 25, no sé si niños, pero ¿Qué edad tienes? Que no tienen dijiste tu edad, Alfredo. 36. 36, exacto.
los chicos de 25, 26, yo creo que tienen todas las posibilidades ahora de poder finalmente educarse y empezar a hacer un camino de súper joven. Tienen mucha información disponible, mucha más información que, bueno, nosotros también somos jóvenes, pero no sé, la información que tenían mis papás, por ejemplo, de poder educarte, ya, conversar con gente que se dedica a esto, ver la posibilidad de los mejores proyectos, de poder entrar en proyectos, digamos, a largo plazo, de poder financiarte con mutuarias, con compañías de seguro. Ahora eso es un tema que maneja mucha gente. Antes no lo manejaba nadie, no tenía ni idea. Solamente era el banco, habían 3 bancos, por decir algo. ¿Ya? Las tasas hipotecarias, mi papá compró el 96 su casa y le salió 10% anual, la UF más 10, la tasa. Entonces, yo creo que están todas las posibilidades y cuando solo animarse. Y bueno, y con respecto al carrete, bueno, eso siempre es muy entretenido, pero eso no quita de que vaya a gastarte todo en carrete. Claro. Yo creo que ahí hay que diversificar un poquito, si no, yo creo que todo hay que pasarlo bien también. A mí, ahora un poco menos, soy como padre de familia más tranquilo, pero sí me gustaba salir harto, pero siempre con un presupuesto. Si finalmente, yo decía, cuando yo partí, a mí me daban mesada en el colegio, después en la universidad, pero cuando partí a trabajar, yo ganaba, no sé, 5 o 6 veces más de la mesada. Entonces yo decía, ¿cómo de un mes para otro tú vas a vivir con, por decir algo, 100.000 pesos y al otro mes vas a tener que vivir con 700? Claro. Imposible. O sea, puedes vivir con 200, 300. Si al mes pasado vivías, hace un mes vivías con 100 lucas. Entonces es lo que yo a veces le criticaba a algunas personas, en buena, obviamente, si cada uno maneja su bolsillo, pero para mí eso era importante, digamos, o sea, estaba acostumbrado a vivir con lo justo, pucha, y tenéis 25 años, soltero, sin, no sé, sin compromiso, sin hijos, en el fondo era carretear y invertir, yo no sé, creo que era lo lógico, no sé qué más, digamos, bueno, y trabajar también, como que trabajar en algo. Claro, Para sí, ganar. lo que pasa es que pasa todo por la administración y la educación, ¿no? Porque, como decíamos, porque cuando está la típica gente, que es la mayoría, lamentablemente, ¿no? Por falta de educación y de voluntad y de ganas, que gana 1.000.000, no le alcanza, no me alcanza, no llego a fin de mes, gana 1,5 millones, no me alcanza tampoco, gana 2 millones, no me alcanza. Entonces date cuenta que cada vez estás llevando tu vida, tu costo de vida, más arriba. Entonces no tiene que ver con el ingreso que genera. Obviamente hay un ingreso mínimo que todos necesitamos, pero en realidad si haces una buena planificación y te ajustas, es posible ahorrar. Ya con una renta de 1 millón de pesos, dependiendo obviamente de cada situación particular, ¿no? Pero ya con esa renta uno ya debería tener la capacidad de poder ahorrar mínimo un 20%. No sé qué piensas. Sí, no, totalmente. Nosotros en los cursos de educación financiera, sobre todo los básicos, siempre ahorro e inversión. O sea, primero ahorro, más que inversión, Claro. primero ahorro, ¿ya? Y tratar de ahorrar 10%. A veces nosotros decíamos, ya, pero no puedo ahorrar, decía la gente. Nada. Puedes ahorrar 10.000 pesos, ¿no? Ya, pero 10.000 pesos no es nada, po. Claro. Bueno, pero puedes ahorrarlo, ¿no? Sí, ya, intenta ahorrarlo, porque eso se va a generar un hábito finalmente, ¿ya? Y uno parte por ahí, la gente dice, pero es que si no ahorro 500.000 no es nada. Compadre, parte ahorrando 10.000 pesos. Si eso es un hábito, todo se genera un hábito. Pero bueno, obviamente hay gente que le cuesta un poco más, hay gente más ordenada, pero todos lo pueden lograr, digamos, o sea, de todas maneras. Eh, no sé, Sí, ahorrar. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema de motivación también, porque en el fondo hay que motivar y ver cómo quieres vivir tus próximos años, yo creo. Si finalmente tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Si tú quieres vivir algo con libertad, con ver a tu familia, con hacer las cosas que realmente te apasionan, yo creo que no es tan difícil que la gente cambie el chip. Pero a veces la gente se enfrasca en su trabajo y en el día a día y bueno, y ahí de repente puede que le cueste un poquito más. Pero por eso las personas de 25, de 30 tienen un potencial gigante para que en 30 años puedan tener acumulado, por decirlo de una manera, algo interesante para mejorar la jubilación. Sobre todo que ahora, pucha, no sé, los trabajos, yo creo que viene mucha más inestabilidad, no lo digo por la pandemia, lo digo por en general, o sea, los trabajos están cambiando, la gente, pucha, le cuesta más contratar, entonces finalmente uno tiene que hacer inversiones paralelas, tiene que generar activos paralelos, digamos. O sea, para mí no, creo que no hay otro camino. De todas maneras hay que generar activos paralelos.
Sí, totalmente. Es fundamental cambiar la cultura. Para mí una de las cosas principales en este tema es que la gente está siempre pensando en el corto plazo y el mismo sistema nos lleva a pensar en el corto plazo, ¿no? O sea, como que hasta que uno no lee un libro como Padre Rico, Padre Pobre, no te rodeas de gente que te habla de esto o ves alguna información, lo que sea, no te pones a pensar realmente en eso porque uno dice, claro, tengo 20 años, ¿cuánto me falta para retirarme? Son muchísimo. Entonces, es mucho más fácil y estamos completamente bombardeados por el crédito de consumo, por el viaje al Caribe, por el auto rico, etcétera. Entonces, creo que fundamentalmente tiene que ver con eso, pero empezar a meter a tu cabeza otro tipo de información que es contraintuitiva o contracultura, ¿no? Del sistema. Eso es como el principio, creo yo. Sí, a ver, hay ¿cómo se llama? Una masa de gente que piensa de repente así, de que estamos metidos en mucho consumo y que que estamos diseñados a que no te tienes que gastar la plata que Claro. ganas. Me acuerdo de un amigo que me decía, y ganaba bastante bien, me decía, es que no, es imposible, este sistema está hecho para que tú te gastes todo lo que ganas. Yo le decía, no estoy de acuerdo. Bueno, el tema es que, claro, él siempre estaba con problemas, ganando harta más plata que yo, incluso en su momento, o sea, lejos más plata, y siempre estaba con problemas de lucas. O sea, como dicen, los problemas de plata no se solucionan con más plata, sino que se solucionan con educación. Claro. Entonces, claro, y finalmente, cuando ya tienes un poquito de resultado, te empiezan a preguntar ya, pues te empiezan, oye, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo eso? Y me pasó un poquito con algunas personas que al principio nadie te cree, oye, que esto, que estáis preocupado de esto, y bueno, y cuando ya ven un poquito de resultados, dicen, chuta, me ayudáis ahora a hacerlo. Dije, bueno, hubieras partido hace 10 años conmigo, a lo mejor podría haber hecho algo más. Entonces, consejo, partan ahora, digamos. Si no, se pueden equivocar, yo me he equivocado un montón. Yo creo que podríamos hacer un webinar de 8 horas, contar de todas las cosas malas que he hecho Todo, en el camino. absolutamente. Pero claro, no es la idea, digamos, pero sí, o sea, yo siempre digo, hay que contar las ganadas y las perdidas, digamos. El que las gana todas está mintiendo. Sí, sí, no, porque además también generamos una falsa expectativa en la gente, pero mucho mejor que no hacer nada, mucho mejor que cero es hacer y que te salgan algunas bien y otras mal. Lo importante es que te salgan mejores que peores, ¿no? Que Claro. aciertes más veces de las que uno pierde. Un poco así es el trading también. No se trata de no perder, esto es parte del riesgo. Estamos viendo y tratando de prever a futuro. Son previsiones las que hacemos que suponemos que va a ir bien, pero como me gusta decir a mí, son todos riesgos controlados. Y hablando de eso, y una de las últimas preguntas, Alfredo, ya para ir terminando, tu visión como inversionista, ¿cómo ves el mercado de Chile? ¿Cómo ves Chile a futuro? ¿Cómo ves el mercado, tal vez, si quieres dar una mirada más global o más latinoamericana o principalmente de acá de Chile? ¿Cómo ves la evolución de las inversiones inmobiliarias? ¿Cuál es tu punto de vista? Ya, a ver, básicamente en Chile, yo soy, bueno, en general soy muy optimista, ¿ya? Una persona optimista. El optimismo también te ayuda finalmente a generar resultados, ¿ah? Porque parte todo de que te va a ir bien, o sea, eso es un hecho. A ver, la industria inmobiliaria, lastimosamente para muchos, no va a bajar de precio, primero que todo, ¿ya? Es poco probable, hay mucha presión de demanda, hay muchos fondos de inversión metidos, digamos, hay mucha gente con intereses, digamos, en comprar renta finalmente, o sea, comprar activos que renten, ¿ya? Así que no lo veo fácil de que la gente, de que los precios bajen, ¿ya? Eso es como el primer punto. Lo segundo, yo siento que va a pasar acá en Chile, algo, esto es una opinión personal, pero más o menos compartida. En Chile, finalmente va a pasar un poco lo que pasa en Estados Unidos, en la gran economía, que finalmente los corporativos van a empezar a comprar finalmente los edificios completos, ¿ya? Ya hay mucho multifamily, entonces un controlador, qué sé yo. Entonces, ahora, por ejemplo, en Chile creo que el 10% lo ve la parte de corporativa y el 90% lo tiene el retail, digamos, el retail, el inversionista pequeño, ¿cierto? Y en Estados Unidos al revés, digamos, el 80% de las propiedades las manejan las compañías y la gente menos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que probablemente ahora la posibilidad, en el fondo, se va a hacer más difícil para la persona, digamos, como inversionista retail, inversionista más pequeño, como nosotros,
se le va a hacer más difícil entrar a las propiedades cada vez más, digamos. Por lo tanto, en la invitación, y siempre nosotros lo decíamos también en las charlas, o sea, si puedes comprarte una propiedad, tienes que hacerlo ahora, porque después va a ser cada vez más difícil, los precios van a estar cada vez más arriba, por ende, si el precio está más arriba, tienes que, a lo mejor, necesitar más capacidad, más solvencia. Los fondos como compañías de seguros gigantescas compran todo el paño completo, entonces nos dejan afuera, por decirlo de una manera. O sea, miramos desde afuera el negocio. Entonces, yo creo que todavía hay algunos años que todavía la gente individual va a poder entrar al modelo de negocio. Y de hecho, hay que tratar de hacerlo con todo. Yo también por eso ahora empecé a promesar más, a ver proyectos más de... Porque yo creo que hay un momento que decir, pucha, yo no le vendo a personas. Y ya lo estamos viendo. Hay inmobiliarias que no le venden a personas. Bueno, yo me dedico a algunas cosas inmobiliarias y probablemente estamos mirando a venderle cosas a los fondos, porque, bueno, es así. Entonces, yo creo que la industria va a seguir creciendo, va a haber mucha demanda por esto, pero más encima, como va a costar entrar, en el fondo, cuando tú tengas una propiedad, toda la gente que compra se va a quedar con los activos, pero la gente que no puede entrar va a tener que arrendarle a la gente que tiene los activos. Por lo tanto, siempre va a ser un negocio de que la demanda de arriendo va a ser gigantesca. Entonces, cómprense una propiedad y obviamente van a tener la posibilidad de generar renta, siempre. Qué bueno, qué buen mensaje, muy alineado a lo que nosotros siempre decimos. Y la gente piensa que esto finalmente, obviamente yo como empresa, como ejemplo activo, tenemos varias unidades de negocio, pero la principal obviamente es la venta de propiedades, pero la gente no cree muchas veces cuando decimos esto que parece simplemente un speech de venta, ¿no? Pero es la realidad, es lo que todos los especialistas dicen, lo que todos los inversionistas dicen. Y bueno, estará el que lo cree y el que lo ve o el que se irá subestimando y lamentablemente luego cuando ya las propiedades estén inalcanzables, ya para la gran masa crítica de la población, ya es inalcanzable comprarse una propiedad nueva en el centro, por ejemplo. Y eso ya está, no va a bajar, eso ya perdiste. El que quiera irse al centro va a tener que arrendar. Si anda en una renta menor al $1.000.000, ya está, ya tiene que arrendar. Entonces, así va a seguir desarrollándose. Y bueno, es cuestión de que el que lo quiera ver, lo ve y el que no, lo perderá. Así. Sí, no, de todas maneras, o sea, finalmente la oportunidad está, hay personas que estarán preparadas, otras no, como dices tú, hay gente que no lo cree, pero esto va a pasar lo mismo que, no sé, en Manhattan, en Londres, que finalmente las propiedades son inalcanzables solamente o para los multimillonarios o para los fondos, nada más. Entonces, si tú quieres ir allá a vivir a Manhattan, vas a tener que rentarle al dueño de la propiedad. O sea, me encantaría ser el dueño de la propiedad, no solamente el arrendatario. Entonces, yo creo que todavía se puede, todavía es alcanzable, pero yo no le doy unos 5 años más, digamos, para que ya después se reduzca bastante el stock para las personas naturales. No sé, estoy inventando, pero esto va muy rápido, digamos. Sí, totalmente. El crecimiento y la penetración del multifamily lo está haciendo de manera exponencial. Así que muchas gracias, Alfredo. Sé que estás súper ocupado y que te has tomado un tiempito ahí. Y bueno, agradecerte una vez más por compartir este tiempo, también por haber confiado con nosotros en distintas inversiones, distintos negocios. Bueno, y ojalá, y sé que va a ser así, vamos a poder seguir haciendo muchos negocios y vas a poder seguir creciendo junto a tu esposa también, que se dedican, tienen un perfil ahí muy similar. No hablamos del tema ese, el tema pareja, pero es fundamental también para poder crecer y es otra palanca que te sirve, así como el banco, la pareja, que inviertan juntos y que tengan la misma visión, también es muy bueno, ¿no? Sí, en ese sentido lo hemos conversado bastante porque tenemos mucha suerte, porque entramos juntos al mismo curso, nos gustó. Mi señora se dedica al tema de coaching, sobre todo más de mujeres, de finanzas personales, le encanta, la apasiona. Nos gusta mucho el tema porque creemos que es un aporte. Yo creo que es una manera de cambiar el mundo. Entonces, cada uno tiene que aportar un granito de arena de su vereda, digamos. Entonces, nos gusta esto a nosotros y feliz por la invitación, feliz si puedo compartir, digamos, la experiencia. Así que, nada, de verdad, muy entretenido, más allá de estar ocupado, ¿no? Es muy entretenida las conversaciones, de todas maneras, aunque sean a través de una pantalla, ya nos tomaremos un café presencial nuevamente. Pero no, muchas gracias de verdad por la invitación.
Gracias Alfredo y nos vemos la próxima. Dale, Chao. chao. Saludos. Chao.